Buenos días, buenas noches, buenas tardes. Bueno, vamos a comenzar con la sexta clase de lenguajes artísticos y entramos en la unidad 4 de la materia, que es las grandes rupturas en el arte a lo largo del siglo XX. Esta última parte del programa va a trabajar sobre fenómenos de mayor cercanía, como de más actualidad, y para entender eso que hoy se plantea como el arte contemporáneo, es muy necesario primero trabajar con cuál es digamos, el escenario artístico-social que plantearon las vanguardias artísticas desde las primeras décadas del siglo XX con sus rupturas, porque vamos a ver que el nivel de rupturas que proponen las vanguardias, como lo plantea, digamos, uno de sus grandes teóricos, Peter Bürger, al que hoy me voy a referir sucintamente, no es el nivel de los cambios de estilo, digamos, ¿no? El pasaje del Renacimiento al Barroco, por ejemplo, de el neoclasicismo al romanticismo, digamos, sino que eh, eh, las vanguardias implican rupturas acerca de cómo se concibe el arte, cómo se concibe a los productores, a los artistas, cómo se concibe a los receptores, pero también la relación entre arte y vida, la relación entre el arte y las instituciones, la relación entre el arte y el mercado, digamos. Todos esos elementos se ponen en cuestión a partir de las vanguardias. Y eso que llamamos la escena del arte hoy está indudablemente configurada a partir de los efectos que las vanguardias artísticas fueron produciendo. Hoy entonces lo que vamos a hacer es como una presentación acerca del fenómeno de las vanguardias, donde, como decía antes, voy a hacer, digamos, una pequeña digamos, puesta en común del planteo de la teoría de las vanguardias de Peter Bürger, pero también una toma de distancia con ella, y voy a plantear algunas cuestiones que vengo trabajando yo en relación con la teoría de las vanguardias, que como verán desde el principio, hablo en plural y no en singular, como sí prefería hacer Peter Bürger en su libro Teoría de la Vanguardia. Bueno, voy a compartir pantalla. Decíamos entonces que esta es la clase 6, donde vamos a trabajar las grandes rupturas del siglo XX, y nos vamos a enfocar fundamentalmente en las vanguardias artísticas, que son un fenómeno que, si bien hay muchos autores que consideran que continúa, para mí es un fenómeno situado digamos, en determinado momento, fundamentalmente, en buena parte del siglo XX, desde principios por las llamadas por el mismo Bürger vanguardias históricas, y especialmente hacia finales de la Segunda Guerra Mundial y en la década del 60 y 70,
en las llamadas neovanguardias o vanguardias neodadaístas, pero es un fenómeno, como verán, que está planteado en el artículo mío que tienen que leer, clausurado desde el punto de vista de su presencia histórica. Bueno, vamos a comenzar un poco por el nombre de la vanguardia, el concepto mismo, desde el punto de vista lexical, ¿sí? Etimológico. El concepto que en francés es avant-garde, en general en lengua inglesa, cuando se habla de vanguardias en términos artísticos, se prefiere utilizar este concepto francés para diferenciar de vanguard, que implica cualquier noción de vanguardia, ¿no? La noción de vanguardia, como en francés lo indica, avant-garde, adelante de la guardia, es un concepto que viene del léxico militar y que implica a ese grupo que avanza sobre el regimiento, que se separa del regimiento, para ir a observar lo que sucede adelante en el territorio y poder informarlo, ¿no? Es un concepto que luego tuvo mucha relación, especialmente que viene, digamos, de una relación importante en el siglo XIX con la política, digamos, especialmente a partir de la presencia de grupos más radicales desde el punto de vista de la formación y la definición política, como van a ser los grupos revolucionarios o anarquistas, que además tienen una relación con la política en la que está muy ligada, digamos, con el pensamiento, con la lectura, con la producción de reflexiones escritas, y en ese sentido vamos a ver que las vanguardias recuperan, las vanguardias artísticas, eso de la vanguardia política, y por ejemplo, con la presencia de el documento escrito por excelencia, que no tienen todas las vanguardias, pero muchas sí, que es el manifiesto. Y el manifiesto claramente es un género de la escritura que viene de la política. Fundamentalmente el modelo es el manifiesto comunista. Pero quería plantear dos movimientos que hace toda vanguardia. Toda vanguardia, antes que nada, genera una ruptura con la tradición. Se opone a la tradición en su conjunto, y como decíamos antes, no solamente para innovar o modificar, digamos, el estilo, sino también porque en muchos casos, no en todos, vamos a ver también, y por eso el fenómeno de las vanguardias en plural, porque nunca hay que desestimar la diversidad que las vanguardias generaron, pero en algunos casos hay una ruptura con la propia noción de arte que habíamos visto en la clase pasada, que se generó con la Ilustración, con la constitución del sistema de las bellas artes, ¿no? A esa noción de arte, a sus modos de producción, circulación y consumo, es a lo que muchas de las vanguardias se enfrentan.
Y es recién a partir de esa posición opositiva, de oposición, que hay una proposición, ¿sí? La proposición implica que no hay vanguardia que no proponga un programa artístico determinado, que es explícito y que está explícito en sus obras y muchas veces también en los manifiestos, como decíamos antes. El propio Arthur Danto, digamos, uno de los grandes filósofos del arte en Estados Unidos, en buena parte de la segunda mitad del siglo XX, a partir de la década del 80 fundamentalmente, habla de un gran relato en la historia del arte occidental, que es lo que él llama la era de los manifiestos, donde en realidad no hay un solo relato, como solía haber antes de la aparición de las vanguardias, sino diversos relatos que cada una de esas vanguardias plantea, diversos programas artísticos que plantea cada una de esas vanguardias, que por lo tanto no solo se oponen a la tradición, sino que se oponen también a otras vanguardias que son contemporáneas a ellas. Vamos a ver que tanto en lo que llaman las vanguardias históricas, especialmente en las primeras 2 décadas del siglo XX, como en las neovanguardias, lo que hay es en diferentes espacios del mundo incluso, tanto en los considerados centros como en las periferias, y especialmente vamos a ver que hacia la década del 60 ya no se puede hablar tanto de esa relación entre centro y periferia, sino, como dice Andrea Giunta, de vanguardias que se dan simultáneamente en diferentes lugares del mundo. Como decíamos, hay una convivencia conflictiva entre diferentes vanguardias. Y esas vanguardias muchas veces se oponen fuertemente a otras vanguardias con las que conviven desde el punto de vista de la temporalidad, ¿no? Vamos a ver entonces un poco los antecedentes, ¿no? De las vanguardias. Y para eso vamos a plantear un poquito la experiencia de lo que se podría considerar el primer grupo artístico que tiene un modo de funcionamiento que es el que va a caracterizar a los movimientos de vanguardia, que es el impresionismo. Los impresionistas en Francia, en 1874, se caracterizan ya por una relación conflictiva con lo que sería el arte oficial, el arte que impone la academia. Recordemos, por los planteos que hacía Scheiner, que una de las cosas que durante ese periodo del siglo XVIII y del XIX se va a estabilizar es, sobre todo en ciertos países europeos como en Francia, es el fenómeno de las exposiciones estacionales y de los famosos salones, ¿no? En el caso de las artes visuales, por ejemplo, donde la academia es la que define qué obras entran en el salón y qué obras no en un concurso que se hace antes de que comience ese salón, ¿no? Y se produce un fenómeno que es muy interesante, que es que
llega un momento que se rechazan más trabajos que los que se aprueban. Cada vez hay más obras que rompen como con el programa artístico oficial, digamos, ¿no? El estilo que está imponiendo la academia. Y en un punto se hace tan complejo en Francia que el salón, la academia, abre, además del salón oficial, el famoso Salón de los Rechazados. Y curiosamente van a estar en el Salón de los Rechazados las obras que luego van a imponer, digamos, el clima de época, ¿no? Así sucede, por ejemplo, con uno de los padres del arte impresionista, que es Edouard Manet. Las obras de Manet forman parte del Salón de los Rechazados. Con el impresionismo lo que sucede es que, bueno, en la década del 70, en Francia, de 1870, hay una serie de artistas que se reúnen porque fundamentalmente, justamente porque no comparten los criterios de producción del arte oficial, ni el romanticismo, ni el clasicismo, y están planteando algunas novedades, digamos, ¿no? Algunas rupturas. Simbólicamente, el lugar donde van a exponer por primera vez como grupo es el taller de un fotógrafo muy importante francés que se llama Nadar, y eso ya implica, digamos, acá aparece el catálogo de la exposición de los impresionistas, y la presencia en ese taller indica por sí misma, digamos, una relación con las novedades tecnológicas, como la fotografía, e implica también, digamos, una reunión, no tanto por lo que comparten entre ellos, sino por a qué se oponen, ¿no? Y es bien interesante también que, a diferencia de lo que va a suceder con las vanguardias, que en general se ponen el nombre a sí mismas, o bueno, en general es un nombre que a veces está dado por ellas, a veces está dado por teóricos o críticos. En este caso, el nombre de los impresionistas es como un adjetivo despectivo que utiliza un crítico frente a una de las obras que se exponen en esa exposición, que es esta obra de Claude Monet, que se llama Impresión, Sol naciente, ¿no? Y entonces se ríe de esta idea de que los artistas pinten impresiones y los llama los impresionistas. Este funcionamiento entonces como grupo y esa cuestión primero opositiva es fundamental para entender las vanguardias, pero ¿qué sucede con las vanguardias? Las vanguardias justamente son esos conjunto de movimientos que desde el expresionismo, fauvismo, cubismo, dadaísmo, surrealismo, neoplasticismo, los diferentes movimientos de la abstracción, futurismo, etcétera, etcétera, todos los ismos se van a ir dando más o menos en un mismo periodo, ¿sí?
es el periodo que va desde antes de la Primera Guerra Mundial a durante la Primera Guerra Mundial y el periodo de entreguerras también. Hasta la década del 30, más o menos, donde toda Europa entra en, digamos, en un conflicto que se va escalonando hasta el comienzo de la Segunda Guerra Mundial. En Latinoamérica, en Argentina en particular, hay quienes discuten la existencia misma de la vanguardia en ese periodo, porque a diferencia de lo que sucedía en Europa, donde, como vamos a ver ahora, buena parte de la vanguardia es la expresión de una ruptura contra el arte como una institución de la sociedad burguesa, en un país como Argentina, por ejemplo, no existía todavía, las instituciones artísticas recién se estaban conformando, y en realidad los llamados artistas de vanguardia van a ser apoyados por esas instituciones, por ejemplo, a través de becas, que en general son becas para ir a estudiar a Francia o a Italia. Es decir que no se puede hablar de la vanguardia en los mismos términos hasta digamos, la década del 40, podríamos decir, ¿no? Pero el primer autor que hace, digamos, que toma el caos que plantean las diversas vanguardias para intentar hacer teoría a partir de él, teoría en términos duros, podríamos decir, es Peter Bürger. Peter Bürger es un crítico literario de enfoque marxista. Cuando digo marxista, no estoy diciendo solamente desde el punto de vista político, sino fundamentalmente desde el punto de vista teórico, ¿sí? En ese sentido quizás convendría decir marxiano, ¿sí? Muchas veces se hace esta diferencia entre marxista y marxiano, porque lo que va a hacer Bürger es recoger el modo en que Marx trabaja la teoría política y la teoría económica, y utilizar eso para pensar los fenómenos artísticos, ¿sí? Entonces, en ese sentido, por ejemplo, trabaja con la categoría trabajo, ¿no? Que, pues, tal como la utilizaba Marx, ¿no? Para plantear cómo pensar el fenómeno de las vanguardias, y también con otro concepto de Marx, que es el concepto de autocrítica, para pensar el fenómeno de las vanguardias. En ese sentido, digamos, la tesis fundamental de Bürger es que la vanguardia viene a ser una autocrítica del arte en la sociedad burguesa, ¿no? Pensando la sociedad burguesa como justamente esa sociedad digamos, moderna, europea, del siglo XVII, XVIII, XIX, digamos, que va a ir generando no solo, como veíamos la clase pasada, una noción de arte, lo que implicaría, digamos, un fenómeno
intelectual o del campo de las ideas, sino también todo un funcionamiento institucional, de aprendizaje, de metadiscurso, es decir, de palabra en relación con los fenómenos artísticos, pero también económico y social en general, ¿no? Es decir, que la vanguardia no sería, como sucedía en los cambios de estilo, una crítica inmanente al sistema del arte, es decir, que plantea cambios en los modos de hacer arte, pero y fundamentalmente en las obras, pero no cambios en el sistema mismo, sino más bien justamente al arte como sistema social, al arte como institución, es decir, tanto a su aparato de producción y distribución como a las ideas que dominan en él. En ese sentido, como la vanguardia viene a romper con esa institución artística tal como funcionaba en Europa durante la época del sistema de las bellas artes, y por lo tanto, durante eso que yo planteaba la clase pasada, que se suele llamar en términos menos radicales que la idea de invención del arte de Scheiner, como autonomía del arte, como ese proceso por el cual el arte se separa de la religión, de la política, del entretenimiento, de lo utilitario, para conservar, para vivir en términos autónomos, para poner sus propias reglas, para generar sus propios modos de hacer, pero también sus propios modos de distribuirse y de interpretarse, de leerse, de recibirse, de contemplarse. Entonces, el planteo de Bürger es que son vanguardia aquellos movimientos que funcionan como esa autocrítica al sistema de las bellas artes en general, como esa ruptura con ese modo de funcionamiento del arte en la sociedad burguesa, y que por lo tanto el lugar de ese funcionamiento hacia adentro, autónomo, lo que plantean es devolver el arte a la praxis vital, dice él, es decir, volver a unir el arte con la vida. Esto es algo que se va a escuchar o se va a leer en muchas de las vanguardias, pero vamos a ver que no en todas, ¿sí? El problema de una teoría como la de Bürger es que es una teoría que para poder sostenerse tiene que hacer un recorte de los movimientos de vanguardia y tomar algunos como aquellos que son la vanguardia en términos estrictos, porque funcionan como una autocrítica del arte como institución burguesa, porque buscan volver a unir el arte con la praxis vital, es decir, romper con esa autonomía del arte que se venía produciendo, con esa separación entre el arte y la vida, pero como no todas las vanguardias hacen eso, él entonces necesariamente tiene que seleccionar algunas. Se queda fundamentalmente con
el dadaísmo, el surrealismo y algunos movimientos del arte de vanguardia ruso. Piensen ustedes que no es casual, digamos, ¿no? Porque si hay un lugar donde, digamos, muchas de las novedades que se producen en el campo del arte remiten a algo que sucede fuera del mundo del arte, que sucede en el campo social, es justamente en Rusia, porque en 1917 se da la revolución, y entonces a partir de allí hay todo un planteo de buena parte de los artistas que tiene que ver con, en tanto la revolución va a producir un hombre nuevo, el arte debe ser un arte nuevo para ese hombre nuevo revolucionario, ¿sí? Pero eso no se da en todos los lugares. Entonces decíamos, ¿cuál es el problema de la tesis de Bürger? Es el reduccionismo, ¿sí? Que debe recoger, digamos, solo algunas vanguardias para pensar o para describir, digamos, cómo en esas vanguardias se produce, digamos, la ruptura con la autonomía del arte y la autocrítica al arte como sistema, ¿no? Uno claramente lo puede ver, por ejemplo, en el dadaísmo, en un fenómeno como famosísimo y sobre el que volveremos, del ready-made, donde lo que se hace es, digamos, romper los límites entre lo que es obra de arte y lo que es objeto de uso en la vida cotidiana, y por lo tanto también lo que es mercancía que se intercambia en la vida cotidiana, ¿sí? Por un lado, por otro lado, digamos, caso, digamos, de especial interés, como decíamos antes, ¿no? Lo que se da en ciertas vanguardias rusas como el constructivismo, donde esa ruptura es, digamos, tan importante que se piensa al arte, digamos, claramente como un fenómeno que está al servicio de la revolución, ¿no? Este es un famoso afiche constructivista con todos, digamos, los elementos formales que tenía el constructivismo, donde se está proponiendo que se lean más libros, ¿no? Entonces, digamos, esta, digamos, inclusión del arte en la vida cotidiana, ¿no? Los fenómenos artísticos están en la calle, ¿no? En los afiches que comunican ciertas cuestiones a la población, por ejemplo, ¿no? Y esta obra es un fragmento de una obra de Magritte que lo que muestra, digamos, es un ojo, ¿no? Parte del surrealismo y de toda esa búsqueda del surrealismo de romper con la conciencia, ¿no? Con para poder avanzar sobre otras zonas
de la vida del hombre como los territorios del sueño, de la no vigilia, del inconsciente, ¿no? Que son territorios para el surrealismo donde se expresa la libertad y no la represión. Sin embargo, como veíamos acá, según Bürger, dado que durante el desarrollo de la sociedad burguesa en Europa, el arte, igual que las ciencias, igual que la religión, igual que el derecho, igual que la política, se van a convertir como fenómenos separados entre sí, que van a tener una vida, digamos, con sus propias leyes, con sus propios expertos, con su propio sistema, digamos, de funcionamiento, lo que viene a ser la vanguardia entonces, según Bürger, es hacer una autocrítica a ese funcionamiento del arte en la sociedad burguesa y por lo tanto a romper con la autonomía del arte, ¿sí? A pretender volver a unir, como decíamos, el arte con la praxis vital, a sacarlo de esa suerte de enclaustramiento, de ese fenómeno al que nombraba Lévi-Strauss como academicismo, ¿sí? Pero también con ese fenómeno al que nombraba Lévi-Strauss como individualización, la primera de las diferencias, por la que el arte se había convertido en, digamos, justamente un fenómeno de conocedores, ¿sí? Es según Bürger esto, digamos, el rasgo fundamental de la vanguardia. De allí su tesis, de allí su teoría de la vanguardia en singular. ¿Por qué? Porque son solamente vanguardias aquellos movimientos que producen una autocrítica al sistema de las bellas artes, ¿sí? O al sistema del arte imperante en la Europa moderna. Sin embargo, cuando uno observa, por ejemplo, acá hay una línea de tiempo, que como todas las líneas de tiempo de las vanguardias, digamos, el concepto mismo de línea de tiempo es un concepto complicado, un concepto discutible, porque es un concepto que piensa la historia, ¿no?, en términos justamente lineales, de atrás para adelante, de no convivencia entre fenómenos diferentes en un mismo periodo, porque también es de algún modo digamos, una selección, ¿no?, de cuestiones. Esta es una línea de tiempo de las vanguardias que pone del lado derecho, del lado izquierdo, las vanguardias fundamentalmente en términos de las artes visuales, ¿no? Está hecha esta línea de tiempo. Las vanguardias, porque esa es otra cuestión, no sucedió lo mismo en todas las disciplinas artísticas. Sin embargo, el planteo teórico que venimos haciendo es un planteo que viene desde la literatura, así que vamos a ir combinando de algún modo lo que sucede en literatura, en artes visuales, en música, en danza.
decíamos que la línea de tiempo esta de las vanguardias en amarillo hacia la izquierda muestra lo que los movimientos en Europa, ¿sí? Y un poco en Estados Unidos también. Y del lado derecho, de una manera mucho más escueta, algunos movimientos, no todos, en Argentina. Porque definitivamente en este periodo, a partir de 1940 hasta 1980, que es acá el último momento, se suceden, bueno, en Latinoamérica en general, pero en Argentina en particular, muchísimas cosas. Esta diversidad, esto que se expresa en lo que llamaba el pasaje de un relato único en tanto a una multiplicidad de relatos que conviven entre sí, que se discuten los unos a los otros, que es así como define Danto a la era de los manifiestos, al momento de las vanguardias artísticas. Esto nos habla de que esa diversidad es muy difícil de subsumir en una única teoría de la vanguardia, es decir, más bien, en una teoría que plantee un rasgo único como definitorio de la vanguardia, ¿no? Que es esta idea de la autocrítica al arte como sistema social en la sociedad moderna. A la institución arte, le gustaba decir a Bürger. En lugar de eso, pero valorando esta búsqueda de reducir la complejidad y el caos para pensar lo que caracteriza a las vanguardias artísticas, es que vamos a decir, y con esto van a recordar ustedes que en realidad, digamos, hay muchos de los autores con los que nosotros venimos trabajando plantean al arte justamente en relación con esto que vamos a plantear ahora, que es que no todas las vanguardias pretendieron volver a unir el arte con la vida, sino que algunas, por el contrario, se encerraron todavía más en el propio desarrollo de los lenguajes artísticos, ocupándose de ellos mismos y entendiendo que en realidad el arte no debe tener ninguna relación con la praxis vital. El arte es otra cosa que la vida, ¿sí? Si nosotros pensamos en esa línea que va en el siglo XIX como el concepto de el arte por el arte, ¿sí? Que es todo un conjunto de artistas, especialmente poetas y escritores de novelas como Flaubert, por ejemplo, ¿no? Que empiezan a pensar cada vez más en esto de que el arte lo que debe hacer es como una exploración sobre el propio lenguaje, ¿no? Flaubert tenía la fantasía de escribir una novela donde no se hable de nada, digamos, ¿no? De cada vez más, digamos, trabajar con temas banales, para que lo que se ponga por delante es el tratamiento del lenguaje, ¿no? En ese sentido,
esa posición que en el siglo XIX estaba ligada a la idea del arte por el arte, en el siglo XX va a ser reemplazada por esa otra tesis que está muy presente especialmente en Estados Unidos, que es la idea del arte puro, ¿no? Y que tiene algunos autores que directamente generan teorías sobre eso, ¿no? Como el crítico Clement Greenberg, del que ya hablamos alguna vez, que justamente tiene esa teoría de que lo que tiene que hacer el arte moderno en cada uno de sus lenguajes en particular es hacer un proceso de autopurificación para desentenderse, para aislar solamente aquellos elementos, para quedarse solamente con aquellos elementos que según él son los propios de cada lenguaje, ¿no? Entonces, por ejemplo, en el caso de la pintura, que es el arte que le interesa en particular a Clement Greenberg, la pintura no debe expresar otra cosa que la planitud, que es aquello que la caracteriza como lenguaje, que la diferencia, por ejemplo, de la escultura, que es la tridimensionalidad. Entonces, eso para Greenberg ya se venía haciendo, por ejemplo, en el caso de la música, dado que la música, desde el siglo XVIII, venía generando una serie de grandes géneros musicales, como por ejemplo la sinfonía, ¿no? Que eran géneros que no eran géneros estrictamente no vocales, ¿sí? Donde no aparecía la palabra, solo sonoros. En ese caso, entonces, uno podría pensar que hay una serie de movimientos que buscan esa pureza del arte, esa idea de que el arte debe encerrarse en sí mismo, y eso se da, digamos, tanto en las artes visuales, fundamentalmente en todo lo que es el proceso hacia la abstracción, ¿sí? Que un poco va a culminar en esa vanguardia que fue el expresionismo abstracto en Estados Unidos, pero también en otros desarrollos, ¿no? Fundamentalmente de cada uno de los lenguajes, como por ejemplo, en el caso de la música, en una ruptura con el sistema de notación preexistente y con conceptos muy fuertes, digamos, como la tonalidad, ¿no? Para romper para romper justamente con la tonalidad, la búsqueda, digamos, del atonalismo, de la disonancia, el caso, por ejemplo, de la música serialista o dodecafónica, el caso de Schoenberg, por ejemplo, ¿no? Un compositor sobre el cual va a trabajar muchísimo otro de los defensores de la autonomía del arte, que es Adorno, ¿no? Theodor Adorno, otro de los grandes filósofos del siglo XX, representante fundamental de la llamada Escuela de Frankfurt en Alemania. Por otro lado, podríamos pensar en algunos casos, y les pido que, como todo esto es muy teórico, vayan a ver ejemplos ustedes de todo esto que yo estoy apenas comentando,
En el caso de la danza, por ejemplo, digamos, parte de lo que fue la danza moderna, la ruptura con la danza clásica, es también una ruptura, digamos, muy diversa y muy compleja, ¿no? Está desde Isadora Duncan hasta Martha Graham, hay, digamos, posiciones más metodologistas, posiciones más expresionistas en ese sentido, pero también hay casos como el de Merce Cunningham, uno de los grandes coreógrafos norteamericanos del siglo XX, que curiosamente era pareja de Nicolas Cage, y Nicolas Cage, en el caso de la música, más bien podríamos pensarlo como rompiendo con esa música pura, digamos, ¿no? Decíamos en las clases pasadas esto de pensar a la música en relación con el silencio, en relación con el ruido, por ejemplo, ¿no? Con involucrar como instrumentos musicales cualquier o otros objetos de la vida cotidiana o los propios ruidos de la vida urbana moderna, por ejemplo. Cunningham es que era pareja de John Cage, sin embargo, pensaba a la danza como, digamos, desentendiéndose de todo aquello que no sea, digamos, una inserción profunda en las posibilidades del cuerpo en movimiento en el espacio, ¿sí? Incluso muchas veces cortando con la música, ¿no? Claramente desde ya con la escenografía, claramente desde ya con los vestuarios miméticos, ¿no? Es decir, con esa danza que debe ocuparse, como diría Greenberg, de lo propio de las artes del movimiento. En relación con eso, entonces, podríamos hablar que hay más bien, y esta es un poco la conclusión que saco yo en ese artículo que ustedes tienen que leer, al que yo no me estoy refiriendo demasiado, que lo van a ver mejor en los prácticos, como una tensión entre dos movimientos que se dan en las vanguardias, que conviven, que son uno que es una defensa de la autonomía del arte, lo que acá está en blanco, que tiene las flechas como hacia adentro, digamos, ¿no? Porque el campo del arte se encierra en sí mismo, se separa cada vez más de la vida y del mundo, de lo que es externo a él. Y por otro lado, ese otro movimiento que por el contrario busca romper con las fronteras que separaban al arte de la vida, ¿no? Y volver a unir eso que el periodo moderno había separado, que antes estaba unido. Por algo no existía como tal un concepto de arte que unificara a todos los lenguajes, etc. Entonces, como última cuestión, voy a hacer como una actualización de eso que ustedes leen en ese artículo que ya tiene sus años, mío, como la tensión entre la autonomía y
la heteronomía o la no autonomía del arte, como un concepto en relación con dos movimientos que se van a producir. Es decir, ya no en términos justamente fijos, sino en términos procesuales. Esto indica incluso que puede haber diferentes grados, digamos, ¿no? En esa búsqueda de defender la autonomía del arte o en esa búsqueda de romper con ella. A esos movimientos yo los llamo movimiento centrípeto, a ese que va hacia adentro, que genera que todas las fuerzas sean hacia adentro del mundo del arte, sería este gráfico, ¿no? Y el movimiento centrífugo, que por el contrario, expulsa al arte hacia afuera, a combinarlo con lo que no es arte. En ese sentido yo no voy a abundar demasiado sobre esto, pero sí voy a decir que mientras el movimiento centrípeto reside en esa búsqueda de cada lenguaje o disciplina en particular, en esa búsqueda como de mayor especificidad, de mayor pureza, en cambio el movimiento centrífugo lo que hace es como expandir lo que es el arte, hibridar y mezclar los lenguajes, y también abrirse como a la diversidad de posibilidades, ¿no? Y si quisiéramos plantearlo en términos temporales o cronológicos, el movimiento centrípeto, si bien sigue dándose hoy, en la actualidad, sigue habiendo arte que defienda su separación con la vida, digamos, pero está más presente durante la primera mitad del siglo XX, ¿no? Luego va a quedar un poco como encerrado. En cambio, el movimiento centrífugo va a ser más dominante, especialmente a partir de la década del 60, ¿no? Y va a, podríamos decir, es también más notorio, hace más ruido, ¿no? El movimiento centrífugo que el movimiento centrípeto. Entonces, en ese sentido, podríamos pensar más al arte contemporáneo como ligado al movimiento centrífugo. Bueno, si bien entonces nos ocupamos de las vanguardias, con esta última teoría de las vanguardias que planteamos, esta teoría de procesos que están presentes ambos a la vez, podríamos hablar de que sus efectos, como estamos viendo ahora, continúan en el presente. Digamos, ese debate, esa tensión, esas diferentes posiciones entre los movimientos centrípetos y los movimientos centrífugos conviven todavía hoy, ¿sí? Desde el punto de vista político, podríamos decir,
Lo que muchas de las vanguardias que formaron parte, digamos, de este movimiento centrífugo pretendían en esa búsqueda de unir el arte con la vida, que era que el arte fuera un instrumento para el cambio social, lo que podríamos decir es que en realidad, en ese sentido, efectivamente, como pensaba el propio Bürger y muchos otros autores, hay como una suerte de fracaso de las vanguardias. Las vanguardias no, digamos, no pudieron generar por sí mismas el cambio social, podríamos decir, ¿no? Y entonces, en ese sentido, para cerrar la clase, sí me gustaría plantear que, vistas a la distancia, ese momento fuertemente utópico de las vanguardias, ¿no? Es un momento que, además de ser utópico, es bastante, digamos, hiperbólico, exagerado, bastante, digamos, autocreído, ¿no? En ese sentido, por el contrario, una de las cosas que podemos observar en relación con ese funcionamiento institucional del arte es que con toda esa, digamos, búsqueda de ruptura, con toda esa, con todos esos planteos, digamos, de salirse del arte, de romper con las instituciones artísticas, de generar un arte que no se pueda convertir en mercancía, de romper con la idea de artista romántico, con esa idea del artista creador, de romper con la idea del receptor contemplador y, digamos, pasivo de alguna manera. Todos esos fenómenos, digamos, que ocurrieron en buena medida, sin embargo, la flexibilidad de las instituciones fue tal que en realidad, más que, digamos, debilitar al sistema del arte en términos sociales, lo fortalecieron, ¿sí? Sobre esto vamos a seguir hablando, ¿sí? E incluso podemos pensar en estas cuestiones a la hora de encarar el trabajo final. ¿Mm? Bueno, nos estamos viendo, gente.